ir clase por clase. ¿O no tienen problemas con anemia ferropénica? Doctor, yo tengo una consulta con respecto a la parte de los exámenes que se le pide a un paciente con anemia ferropénica. En las diapositivas se mencionaba que puede haber trombocitopenia y trombocitosis, ¿no? Que era un poco más común encontrar trombocitosis en los adultos, pero usted indicaba un porcentaje, perdón. Si en el caso, por ejemplo, en el examen nos indican qué exámenes solicitar, ¿podríamos considerar eso y el resultado de la trombocitosis? Bueno, la trombocitosis indica que es una anemia ferropénica por pérdidas, que es frecuente en el adulto, porque el adulto tiene pérdidas. En el caso de la mujer, la regla, ¿verdad? Los varones no somos ferropénicos. Los varones cuando hacemos anemia ferropénica es porque tenemos una pérdida y el 80% es por el tubo digestivo, sea alto o bajo. Entonces tendrían que hacernos una endoscopía de esófago, de estómago y de colon. Entonces, la trombocitosis acompaña a la anemia ferropénica por pérdida. En cambio, en los niños no es por pérdida, es por falta de ingesta. Entonces, ellos pueden presentar un recuento plaquetario usualmente normal, muy poco disminuido y muy poco también incrementado. Ahora, ¿cuál es la prueba de oro para el diagnóstico de la anemia ferropénica? Ferritina. La ferritina. Exactamente, la ferritina. Y si yo les digo que ustedes hagan un cálculo para colocar hierro sacarato, ¿qué fórmula van a usar? Doctor, la fórmula de Gauss, no sé si lo estoy pronunciando Ganzoni, bien, Ganzoni, Ganzoni. que eh, es déficit de hemoglobina por peso por 2,5 más 1000 entre 100, si no me estoy confundiendo. Más 1000 si es un varón, porque 1000 son los depósitos. Ah, Si ya, ok, es una está bien. mujer, 500. Y si es un niño, 500. Ah, muchas gracias, doctor. ¿Ya? Ok, y eso se expresa en miligramos, ¿verdad? Entonces, esos miligramos los divides y te sale en cantidad de ampollas. Esa es la fórmula de Ganzoni. Aunque ahora con el hierro, con el nuevo hierro, que es el hierro policarboximaltosa, el que es caro, está bien claro establecido que si una persona, sea la edad que tenga, tiene menos de 10 de hemoglobina, debe recibir 3 frascos de 500 de hierro policarboximaltosa. En una sola aplicación se juntan 2 frascos y te lo pasan en media hora. Y a la semana te pasan el tercer frasco. Cuando la persona tiene, no importa la edad, menos de 10 de hemoglobina. Obviamente a un pequeño no le vas a poner tanta cantidad. Ahora, si es una persona que tiene 10 o más de hemoglobina, pero está anémica, le pasas 2 frascos de hierro por policarboximatosa. Uno en una semana y el siguiente a la siguiente semana. Y el problema de ese hierro es que es muy caro todavía, no cuesta entre 700 a 800 soles por frasquito y son 500 miligramos. En cambio, el hierro sacarato por frasco trae 100 miligramos. Y la dosis convencional es máximo pasar por día 200 miligramos, o sea, 2 ampollas, a razón de 1 hora por ampolla. Entonces, si yo voy a pasar 200 miligramos, tengo que pasarlo diluido en cloruro de sodio en 250 cc de cloruro de sodio y se lo paso en 2 horas. Como máximo por semana, son 3 veces por semana, me estoy refiriendo al hierro convencional, el hierro de 100 miligramos, el hierro polimaltosado. Mm, ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan sobre la anemia ferropénica?
Sí, doctor. En una de sus teorías había leído que una mujer embarazada tiene los requerimientos de 27 miligramos y en otra teoría había visto que en el tercer trimestre eran de 16. ¿Cuál es la correcta más o menos? O ¿O puede sea, usted? la mujer necesita más hierro cuando está en último trimestre del embarazo, porque es donde el niño crece. El niño ya está formado y solo gana peso. ¿Y qué hace el niño para crecer? Depleta a su madre de hierro y vitaminas. Por lo tanto, es donde más necesita la mujer aporte de hierro. No es cierto, o sea, en el último trimestre ella necesita más cantidad de hierro. ¿Algo más? Sí, doctor. Justamente con respecto al diagnóstico de la anemia ferropénica en cuadros inflamatorios crónicos, donde justamente los estándar pueden ser facilitados justamente por pues, la reacción de fase aguda, como la ferritina, la transferrina. ¿Cómo se Mm, diagnostica? a ver, veamos el laboratorio de la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es la única anemia que tiene las tres constantes corpusculares disminuidas: el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de la hemoglobina corpuscular media. Y eso sí recuerdo haberlo dicho. ¿Y eso para qué lo dije? Para diferenciarlo de las talasemias, sobre todo de las beta-talasemias, que son anemias también microcíticas hipocrómicas, pero que solo tienen el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular medio disminuida. En cambio, la concentración de la hemoglobina corpuscular media estará normal en las talasemias, que son anemias hemolíticas congénitas. En cambio, en las anemias ferropénicas está disminuida. Es cierto que la anemia ferropénica coexiste con otras entidades. Nosotros hemos tenido, no tenemos pacientes que son ferropénicas, tienen carencia de ácido fólico, tienen carencia de B12 y tienen una anemia por enfermedad crónica. ¿Cómo pruebo que la anemia también tiene un componente por enfermedad crónica? ¿Qué prueba le debo pedir? Pregunto. Proteína C reactiva. Si la proteína C reactiva está más de 10 para mi hospital, está elevada. Entonces, ¿qué tengo que agregarle a esa persona que va a recibir hierro? ¿Cuál es el tratamiento de la anemia por enfermedad crónica? Tratar la enfermedad de fondo, doctor. Ya, ok, la tratas, pero te demoras. Por ejemplo, tiene un lupus. ¿Con qué trata la anemia de la anemia por enfermedad crónica? Eritropoyetina, doctor. Eritropoyetina, exactamente. Eritropoyetina mínimo 2.000 unidades, ¿no es cierto? Como 2.000 unidades es poca cantidad, lo convencional es darle 4.000 unidades por semana y al mes evalúas. Entonces, en nuestro país las anemias son multifactoriales. Como yo les he dicho, tenemos pacientes que tienen todas las anemias carenciales posibles, incluyendo la anemia por enfermedad crónica. Por lo tanto, tengo que darle un poco. ¿Algo más de la anemia ferropénica? ¿Por qué es importante el hierro en los niños? Porque yo soy desarrollo, doctor, un menor sin reservas de hierro no va a poder resolverse de forma cognitiva adecuadamente. Claro, el 80% del cerebro se desarrolla en un niño menor de 5 años. Si hasta esa edad el niño no pudo desarrollar ah, bien el cerebro porque le falta hierro y está desnutrido, no va a aprender. Va a ser malo en matemáticas y va a ser malo en comprensión lectora. Ese es el problema. El otro problema es que se va a quedar enano y desnutrido. Por eso la mayoría de los peruanos que viven en los Andes son pequeños, ¿cierto? De estatura y de bajo peso. En la costa ya no. ¿Por qué? Porque comemos tanto carbohidrato que somos redondos, pero enanos. Parecemos barrilitos. Entonces, ¿qué pasa con el peruano que come mal? Ese es el problema, ¿no?
Es una dieta muy rica en carbohidratos y pobre en proteínas. ¿Algo más? ¿Cuál es la dosis en miligramos por kilo para los niños de hierro? 6 a 8, doctor. De 3 a 5 miligramos por kilo por día. ¿Cuándo le doy 3? Cuando tiene 10 o más de hemoglobina. ¿Cuándo le doy 5? Cuando tiene menos de 10 de hemoglobina. ¿Por qué? Porque el organismo, cuando tiene una anemia importante y tiene menos de 10, absorbe más cantidad del hierro que recibe. La normalización de la absorción de hierro se produce cuando la hemoglobina la persona la tiene en 10. Por eso cuando la persona tiene menos de 10 de hemoglobina le doy más cantidad de hierro. Llega a 10 y va. ¿Entendió, no? Por ejemplo, si un niño tiene 8 de hemoglobina, le tendré que dar 5 miligramos por kilo por día de hierro. Llego a 10 y le bajo a 3 miligramos por kilo por día. ¿En cuánto tiempo normalizo los valores de hemoglobina? Usualmente De, en de 2 a 3 a 3 4 meses, meses. doctor. 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. ¿Y en cuánto tiempo normalizo los depósitos? De 4 a De 6 4 a 6 meses. meses. En 2 a 3 meses adicionales. O sea, que el tratamiento total me lleva entre 4 a 6 meses. Pero, como es niño, tengo que estarlo controlando cada 6 meses porque me va a bajar y le tengo que volver a dar ya. ¿Ok? Ese es el problema con los niños peruanos. Que tengo que tener una vigilancia permanente por lo menos de 2 o 3 veces al año, para que no se me haga ferropénico y no se quede desnutrido y no rinda, sobre todo en matemáticas y en lógica. ¿Cuál es la única población que no es eh, susceptible a anemia ferropénica? Varón Los adulto. adultos hombres. El varón adulto. Cuando el varón adulto tiene anemia ferropénica, ¿dónde debo buscarle? Ya lo dije antes, esa pérdida o esa causa. Por hemorragias, doctor. Nivel En gástrico. el tubo digestivo, ¿no es cierto? Estómago, esófago, duodeno y colon. Entonces tengo que hacer la endoscopía alta y baja. Bien, entonces pasamos a la segunda clase, anemia megaloblástica. ¿Cómo defino anemia megaloblástica? Anemia macrocítica producida por Anemia déficit Uno de por uno, B9 uno o B. nomás, y ya después el resto completa, ¿ven? Si no va a ser un desorden. ¿Quién habló primero? Sin temor, nadie va a criticar a nadie. Estamos conversando. Anemia macrocítica producida por déficit de B9 o B12. Macrocítica hipercrómica, producida por, Déficit de cobalamina o ácido fólico. ya. ¿Y cuál es la diferencia entre cobalamina y ácido fólico en relación a la presentación de la anemia? La B2 está relacionada más a alteraciones neurológicas como alteraciones de la sensibilidad. Ya, eso sería desde el punto de vista del examen clínico, pero de la frecuencia o presentación de la anemia. ¿Cuál sería más frecuente de presentarse? ¿Por deficiencia de La folato o por deficiencia de B12? de folato, doctor. En la práctica es la Aparentemente de folato. ¿Por qué? Porque necesitamos gran cantidad de ácido fólico para mantener en equilibrio la producción de las células, ¿no? Sobre todo de la sangre y de los otros tejidos que tenemos en el organismo. En cambio, de vitamina B12 necesitamos 1 microgramo por kilo por día. Entonces, las reservas para ambas vitaminas son de 5.000. Si yo necesito 50 miligramos por día,
de ácido fólico, voy a gastar esos 5.000 en meses, ¿verdad? Entonces, entre 3 a 5 meses, la persona por deficiencia de folato me hará anemia. En cambio, el que tiene deficiencia de B12 me va a hacer entre 3 a 5 años. Entonces, teóricamente es más frecuente la deficiencia de ácido fólico por la cantidad de requerimiento diario, pero desafortunadamente no es así. Usualmente es más frecuente la deficiencia por vitamina B12, a pesar de que los requerimientos son mínimos, de 1 a 2 microgramos por día. Entonces, las anemias megaloblásticas más frecuentes son por deficiencia de B12. ¿Y por qué encuentro pancitopenia en las anemias megaloblásticas? Que no hay producción de ácido nucleico. Porque las dos vitaminas forman parte del ADN, por lo tanto, del ácido desoxirribonucleico y malogran el núcleo de la célula. Al malograr el núcleo de la célula, malogran la célula. Entonces la célula va a ser destruida por los macrófagos que tenemos en la médula ósea. ¿Y cómo se llama eso? Dishemopoiesis. Cuando estoy hablando de dishemopoiesis, me estoy refiriendo a los 3 elementos que forman parte de la sangre: glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Entonces, una anemia megaloblástica puede debutar con una pancitopenia, es decir, neutropenia, menos de 1.500 neutrófilos, anemia y trombocitopenia. Pero las pancitopenias en anemia megaloblástica no son graves, usualmente. No son graves usualmente. ¿Cuándo es grave? Cuando la persona tiene deficiencia de vitamina B12, pero por un mecanismo inmunológico. ¿Cómo se llama la anemia megaloblástica que compromete la B12 por un mecanismo inmunológico? Anemia Perniciosa. perniciosa. Anemia perniciosa. ¿Cuáles son los criterios de anemia perniciosa? Cuerpo, Ah, cuerpo contra ¿Quién me da el aviso o quién me da el campanazo de que debo descartar una anemia perniciosa? los La niveles de cantidad de B12. B12, que es usualmente menos de 100 picogramos. Muy, muy baja. Después, ¿qué debo buscar? Con una endoscopía, ¿qué debo buscar? Anticuerpos. Ah, no, atrofia gástrica. La atrofia gástrica y por lo tanto que no hay células parietales. Y ahí sí ya pido en la sangre los anticuerpos contra el factor intrínseco y contra las células parietales, porque basta con que uno de los dos esté presente para que se cumpla con el cuadro de inmunología. ¿Y cuál es el cuarto criterio de anemia perniciosa? Que no se cura, pero sí se mejora. Entonces, ¿qué significa? Que el tratamiento es de por vida. Entonces, acuérdense de eso. Anemia perniciosa, supongo yo, que una persona la tiene cuando tiene una B12 menos de 100 picogramos. Cuando le hago una endoscopía y encuentro que hay atrofia gástrica, le pido anticuerpos contra factor intrínseco y o contra las células parietales. Los dos están presentes o uno de ellos está presente. Y además el cuarto criterio es que el tratamiento con B12 es de por vida, porque no hay células parietales para que protejan a la vitamina B12 que no sea degradada por los jugos gástricos hasta que llegue al ilion distal, que es donde se absorbe. ¿Ok? Entonces, la anemia megaloblástica puede ser una causa relativamente frecuente de una pancitopenia llamada benigna, porque la persona recibe la vitamina que le falta y revierte la pancitopenia. Y mejora, obviamente, su rendimiento. Seguimos entonces, ya hemos visto anemia ferropénica, anemia megaloblástica, ahora, ¿qué anemia toca? Aplasia medular. Ya,
Que está mal, ¿no? Porque sería hipoplasia medular, que puede ser leve, moderada o severa. ¿Quién nos interesa la hipoplasia medular severa, verdad? ¿Cuáles son los criterios de hipoplasia medular severa? Neutrófilos menos de, 500. ¿ya? Ah, Reticulocitos menos de 1%. 1% y plaquetas menos de 20.000. 20.000. Esos son los tres criterios de aplasia medular. Y la médula ósea, celularidad hematopoyética menor a 25%. 25%, algunos dicen 20, pero se acepta hasta 25, de células hematopoyéticas en la biopsia medular, que es cómo se diagnostica la aplasia medular. ¿Qué debo encontrar adicionalmente a la disminución de las células la biopsia medular? Que me asegura que es una aplasia. Células grasas. Exactamente, la presencia de células grasas, que es como mostramos en la biopsia del primer conversatorio, ¿no? Y Cerrillo fue bastante didáctico porque llevó la biopsia de la médula. Mucha grasa y poco tejido hematopoyético. Ya, entonces, sigamos. ¿Qué otra clase sigue? Doctor, una consulta. ¿Es necesario que que esas cuatro características estén presentes para que sea aplasia? Sí, la plaza medular debes tener neutropenia para que sea severa, ¿no? Debes tener neutropenia menos de 500 porque es la que mata. Como han mencionado tus colegas, las plaquetas menos de 20.000 y la serie roja muy baja. Entonces, y además, debes mencionar que tiene grasa, porque si no puede ser otra entidad. La aplasia medular se caracteriza porque la médula ósea es rica en grasa y pobre en células. En Doctor, cambio, y solo con la biopsia ah, no se puede hacer el diagnóstico, y solo con la biopsia, encontrando una muestra que haya poca celularidad y gran cantidad de células grasas, ¿se puede hacer el diagnóstico también con la biopsia nada más? por supuesto que sí. La biopsia, o sea, pero uno debe ir por pasos, ¿verdad? Primero, examen clínico. ¿Qué debo encontrar en el examen clínico de la aplasia medular? Tericia. Las características. ¿Ictericia? No, si es ictericia ya te borró, ya no es aplasia. No debe haber ictericia. Palidez, Trombocito, o sea, sangrado, equimosis, petequias. exacto. ¿Y qué más? Pero, Y no debo encontrar visceromegalia. No debo encontrar visceromegalia. Si hay visceromegalia ya no es hipoplasia o aplasia medular. Debo descartar una leucemia. Esa es la diferencia en el examen clínico de una pancitopenia. Pancitopenia con visceromegalia, mi primera opción es una leucemia aguda, sea la edad que sea. Pancitopenia sin visceromegalia, mi primera opción es una aplasia medular. ¿Cuál es el tratamiento inmunosupresor triple de la aplasia medular? Prednisona. Vas a dar examen el lunes, ¿ah? ¿Cuál es la droga pilar? La, 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 la globulina la, la inmunoglobulina o la globulina antilinfocítica o antitimocítica, sea de conejo o sea de caballo. ¿Qué más? ciclosporina y La prednisona. ciclosporina y el corticoide, ¿no es cierto? ¿Para qué es el corticoide? Para atenuar los efectos de la gamma globulina antitimocítica o antilinfocítica. Además, ¿qué hace el corticoide? El corticoide mata a los linfocitos, ¿no?
para que la médula ósea se vuelva a poblar de células normales. Ese es el tratamiento inmunosupresor. ¿Cuál es el tratamiento ideal en una aplasia medular severa? Trasplante de médula ósea. Ya, entonces, ¿cuándo digo que una persona tiene una aplasia medular severa? En cifras o en valores. En valores de la sangre periférica. Doctor, cuando hay neutrófilos menor a 500, Ok, 1, cuando hay reticulocitos menor al 1%, ya, y esos son los rojos, ¿y qué más? plaquetas menor a 20.000. Las plaquetas menor a 20.000. Tiene una aplasia medular severa. Por lo tanto, la primera opción debería ser un trasplante medular. Pero aquí, como aquí no hay, tenemos que darle el inmunosupresor, que tampoco alcanza para los adultos. Para los niños se alcanza, pero para los adultos no. Por eso no damos la dosis usual, ¿no? Damos menos. ¿Cuál es la causa de la aplasia medular? ¿La causa más frecuente? Porque esa puede ser una pregunta. De las causas de aplasia medular, señale la más frecuente. ¿Cuál señalarían ustedes? Fármacos. No. La Infecciones virales. desconocida o idiosincrásica. Doctor, ¿podrá repetir, por Casi favor? 75-80% no tiene una causa definida. Doctor, ¿podrá repetir, por favor? Que entre el 75-80% de las aplasias medulares no tienen una causa definida. No encontramos una causa. O sea, es idiopática. Idiopática esconde nuestra ignorancia, ¿no? Nada más. Entonces, si yo encuentro una pancitopenia con esplenomegalia, ¿cuál es mi primera opción en pensar o diagnosticar? Leucemia. Una Leucemia leucemia. aguda, crónica, leucemia aguda. Ok. Entonces, por ahí vamos un poco mejor. Bien, ahora entonces hemos visto las anemias por menor producción, entramos a las anemias por mayor destrucción.